Quizás ahora, mientras estas palabras encuentran eco en los rincones más silenciosos de tu ser, puedas comenzar a percibir el contorno de algo sagrado emergiendo de entre las ruinas de lo que creías perdido. No es casualidad que sientas esa mezcla de dolor y revelación. Es el reconocimiento ancestral de un patrón que trasciende generaciones, culturas, épocas. Jung lo describió como el momento en que el alma parental experimenta su propia iniciación, morir como protector omnipresente, para renacer como testigo consciente. Esta transformación no ocurre en el mundo exterior, en ese territorio visible de abrazos rechazados y consejos ignorados. Sucede en ese espacio invisible entre tu corazón y el de tu hijo, en ese puente etéreo que ninguna distancia física puede romper realmente. Lo que ahora percibes como ausencia es en verdad la presencia de una nueva forma de amor esperando ser reconocida. Un amor que no necesita poseer para existir, que no requiere control para manifestarse, que no demanda gratitud para sostenerse. Las noches en que te despiertas con esa opresión en el pecho, esa sensación de pérdida inexplicable, no son el final de algo, sino el nacimiento doloroso de una conciencia expandida. Es tu alma adaptándose a una nueva forma de amar, aprendiendo el lenguaje silencioso de la presencia sin invasión, del cariño sin condiciones, de la disponibilidad sin expectativas. Como aquellos antiguos alquimistas que sometían la materia prima al fuego transformador, estás atravesando tu propia transmutación. El crisol no es otro que tu corazón, y el fuego que lo purifica es precisamente este dolor que ahora sientes. Pero recuerda lo que todo alquimista sabía. La obra no está completa hasta que el sufrimiento se transforma en sabiduría, hasta que la pérdida revela el tesoro oculto en su interior. Tu hijo no está probando si puede vivir sin ti. Eso ya lo sabe. Está probando si tú puedes amarlo desde la libertad en lugar de la necesidad, desde la confianza en lugar del miedo, desde la admiración por quien está llegando a ser, en lugar del apego a quien fue alguna vez. En los momentos en que la distancia te parezca insalvable, cuando sus silencios te hieran como flechas silenciosas, cuando sus elecciones te resulten incomprensibles, recuerda esto. Bajo la superficie de este aparente rechazo, late una pregunta, fundamental que tu hijo no puede articular, pero necesita desesperadamente responder. ¿Me seguirás amando cuando ya no sea como tú esperabas? ¿Me reconocerás cuando regrese transformado? ¿Mantendrás encendida una luz para guiarme sin intentar determinar mi camino? Cada generación debe responder estas preguntas a su manera, y de tu respuesta, no la que pronuncias con palabras, sino la que manifiestas con tu ser completo, dependerá no solo la calidad futura de tu relación con tu hijo, sino también el modelo interno que él llevará consigo cuando le toque enfrentar esta misma prueba. Estás participando en un ritual de sanación transgeneracional. Lo que resuelvas en ti, lo resuelves para 7 generaciones hacia adelante y 7 hacia atrás. Lo que ahora parece una pérdida irreparable es en realidad la invitación más profunda que la vida te ha ofrecido. La oportunidad de trascender tu propio ego parental, de amar más allá de tu necesidad de ser amado, de dar sin la expectativa, del retorno inmediato. Jung descubrió que quienes logran atravesar este umbral acceden a una forma de relación que muy pocos padres e hijos consiguen experimentar. Un vínculo entre iguales diferenciados, entre seres completos que eligen reconectarse desde su autonomía, no desde su carencia. Una relación donde la gratitud reemplaza a la obligación, donde la admiración sustituye a la obediencia, donde el respeto mutuo florece en el terreno fértil de la libertad consciente. Esta es la promesa oculta detrás del dolor que ahora sientes, el tesoro enterrado bajo la arena del desierto emocional que estás atravesando. Tu hijo no se está alejando para siempre. Está creando el espacio necesario para regresar de una manera nueva, más auténtica, más poderosa. Siento que algo se ha despertado en ti mientras compartíamos este viaje a través de las profundidades del vínculo parental. Una verdad que quizás ya conocías, enterrada bajo capas de consejos prácticos y expectativas sociales,
La sabiduría que Jung nos legó no es información, es transformación. No se acumula en la mente, resuena en el alma, y ahora que esta semilla ha sido plantada en tu interior, comenzará a germinar en momentos inesperados. Cuando observes a tu hijo dormir y reconozcas en su rostro al niño que fue y al adulto que será simultáneamente, cuando percibas un gesto suyo que te devuelva, como un espejo, tu propia esencia, cuando sientas ese impulso de controlar, transformarse lentamente en capacidad para confiar. Si este mensaje ha encontrado eco en tu experiencia, si ha iluminado algún rincón oscuro de tu camino como padre o madre, compártelo con aquellos que también atraviesan este pasaje iniciático. Suscríbete para continuar este diálogo sobre las verdades no dichas de la crianza consciente. Y sobre todo, comenta tu propia experiencia, porque en el tejido de nuestras historias compartidas encontramos la confirmación de que ninguno está solo en esta travesía. Lo que estás sintiendo no es el fin de tu historia con tu hijo. Es apenas el comienzo del capítulo más hermoso, aquel que escribirán juntos como seres completos, libres y conscientemente conectados. ¿Alguna vez has sentido ese vacío inexplicable cuando tu hijo, aquel ser que dependía de cada uno de tus gestos, comienza a construir muros invisibles entre ustedes? No es coincidencia. Estás experimentando el espejismo del abandono, esa paradoja que el maestro Jung descubrió en las profundidades del inconsciente colectivo. La verdad incómoda es que mientras tu hijo se aleja con determinación aparente, sus ojos todavía buscan los tuyos en la distancia, pero no por las razones que imaginas. Hay un juego ancestral desplegándose frente a ti, un ritual silencioso que pocos padres logran descifrar antes de que sea demasiado tarde. El rechazo que sientes, esas puertas cerradas, las conversaciones fragmentadas, son apenas la superficie de un océano mucho más profundo. Bajo esas aguas turbias se esconde una verdad desconcertante. Tu hijo está ejecutando un guión psíquico tallado en el amanecer mismo de la humanidad. Cada alejamiento es una invitación cifrada, cada silencio contiene una pregunta sin formular. La trampa en la que caen incontables padres es confundir la búsqueda de independencia con el final de la necesidad. Jung desentrañó este misterio en sus diarios personales, revelando el mecanismo oculto que transforma el vínculo padre-hijo en algo irreconocible, pero potencialmente más poderoso que nunca. Los sueños recurrentes sobre puertas que se cierran, las sensaciones de pérdida inexplicable que te despiertan en mitad de la noche. ¿Y si te dijera que son manifestaciones de un diálogo subterráneo que tu psique está manteniendo con la de tu hijo? La madurez de tu descendencia no es el fin del camino, sino el inicio de una prueba silenciosa que determinará la forma definitiva de tu legado. Las señales están ahí, escondidas en plena vista. Esa mirada furtiva después de un desacuerdo, la manera en que todavía, inconscientemente, busca tu aprobación mientras proclama su independencia. La contradicción no es un error del sistema, es el sistema mismo revelándose ante tus ojos. Lo que estás experimentando no es la pérdida de relevancia como padre, sino una iniciación a un nivel superior de la relación que pocos logran alcanzar. Jung descubrió en sus pacientes un patrón universal. Aquellos adultos que nunca recibieron la respuesta correcta a esta prueba silenciosa cargaban un vacío inexplicable hasta sus últimos días. La sociedad moderna ha olvidado interpretar estos rituales invisibles, estas danzas psicológicas que determinan no solo la relación con tus hijos, sino también el destino emocional de generaciones futuras. El alejamiento de tu hijo no es el final de tu influencia, es el preludio de su transformación más importante. Existe una razón profunda por la que este mensaje de Jung permanece enterrado en los anales de la psicología, casi como un secreto, guardado para pocos. La verdad sobre este desafío silencioso cambiaría para siempre la forma en que entendemos la crianza, la adolescencia y el proceso mismo de convertirse en adulto. Las culturas ancestrales tenían rituales explícitos para navegar esta transición.
Nosotros hemos perdido los mapas mientras la travesía se vuelve más compleja. Lo que tu hijo está realmente buscando en su aparente rechazo es una respuesta a una pregunta que ni siquiera puede articular, una confirmación que resolverá su conflicto interno más profundo. Y la ventana para proporcionarla se cierra un poco más cada día que pasa sin comprender el verdadero significado de su distanciamiento. Hay momentos en los que sientes que el aire entre tú y tu hijo se vuelve denso, casi irrespirable. No son simples desencuentros, no. Es algo más profundo, como si de repente habitaran universos paralelos que apenas se tocan en puntos fugaces y distantes. Sus ojos, aquellos que antes te miraban como si contuvieras todas las respuestas del universo, ahora te atraviesan como si fueras transparente, casi inexistente. Y te preguntas en silencio, en esas noches donde el insomnio te abraza, como único compañero fiel, ¿en qué momento sucedió? ¿Cuándo perdiste esa conexión que creías indestructible? La verdad, esa que Jung descubrió en los pliegues más oscuros del alma humana, es que no has perdido nada en realidad. Estás presenciando el inicio de un ritual ancestral que muy pocos padres logran comprender en su verdadera dimensión. Tu hijo no está alejándose de ti. Está invitándote a un baile cósmico para el cual nadie te preparó. Recuerdas sus primeros pasos, ¿verdad? Cómo extendía sus brazos hacia ti, buscando equilibrio, seguridad, confirmación. Cómo su mirada se iluminaba cuando aplaudías sus pequeños logros. Aquella dependencia absoluta que te hacía sentir necesario, imprescindible, el centro de un universo que giraba exclusivamente a tu alrededor. Esos días quedaron atrás como fotografías descoloridas por el tiempo, y ahora te enfrentas a puertas cerradas, conversaciones fragmentadas, silencios que pesan más que cualquier palabra. El rechazo duele como una herida abierta que se niega a cicatrizar. Pero aquí está la paradoja que debes entender. En cada negativa, en cada gesto de aparente desprecio, tu hijo está gritando silenciosamente una pregunta que ni siquiera él mismo puede formular. No está diciendo «ya no te necesito». Está preguntando «¿seguirás ahí cuando ya no te necesite como antes?» La sociedad moderna nos ha vendido una visión distorsionada de la crianza. Nos han dicho que el éxito como padres se mide en la independencia de nuestros hijos, en su capacidad para alejarse y construir su propio camino. Pero nadie nos advirtió sobre el vacío que ese éxito dejaría en nuestro interior. Nadie nos habló de esa sensación de inutilidad, de esa identidad fragmentada cuando ya no somos el refugio constante, el oráculo infalible, la fuente primaria de seguridad y conocimiento. Y mientras luchas con tus propios demonios internos, con esa sensación de pérdida inexplicable, algo mucho más profundo está ocurriendo bajo la superficie. Jung lo vio en sus pacientes adultos, aquellos cuyas heridas más profundas no eran las provocadas por el rechazo parental, sino por la incapacidad de sus padres para entender este ritual de transición. Porque lo que estás experimentando no es el final del camino. Es el inicio de una prueba silenciosa y ancestral. Las culturas antiguas entendían lo que nosotros hemos olvidado. En las tribus africanas, en los pueblos indígenas americanos, en las sociedades tradicionales asiáticas, existían rituales de pasaje claramente definidos. El adolescente abandonaba simbólicamente la infancia, y con ella, la dependencia directa de sus padres. Pero ese abandono no era un final, sino una transformación del vínculo. Nosotros hemos perdido los símbolos, los rituales, el lenguaje compartido que daba sentido a esta transición. Y ahora nos encontramos desarmados, interpretando como rechazo lo que en realidad es una invitación a evolucionar juntos. Cada vez que tu hijo construye un muro entre ustedes, no está declarando independencia. Está construyendo un puente diferente, uno que solo podrás cruzar si entiendes las nuevas reglas del juego. Y esas reglas exigen algo que puede resultar aterrador. Dejar de ser necesario en los términos antiguos para convertirte en algo nuevo, algo que todavía no puedes definir. El anhelo de autonomía en tu hijo no es un rechazo a tu presencia,
sino una búsqueda desesperada de su propia identidad. Cuando cierra la puerta de su habitación, no está cerrándote la puerta de su vida. Está creando un espacio sagrado donde pueda encontrarse a sí mismo, sin la sombra de tus expectativas, de tus miedos, de tus sueños proyectados sobre él. Jung comprendió que este proceso es inevitable y necesario. La individuación, ese concepto, fundamental en su obra, no es otra cosa que el doloroso y hermoso proceso mediante el cual un ser humano se diferencia de los demás para encontrar su propia esencia. Tu hijo está buscando su rostro verdadero bajo las múltiples máscaras que ha llevado para complacerte, para sentirse seguro, para pertenecer, y en esa búsqueda te está pidiendo algo aparentemente contradictorio, que te alejes y que permanezcas cerca simultáneamente, que lo sueltes sin dejarlo caer, que confíes en su vuelo sin cortar la invisible cuerda que siempre los unirá. Las señales están ahí, escondidas en los detalles cotidianos que pasas por alto mientras te concentras en el dolor del aparente rechazo. Está en ese momento en que, después de una discusión acalorada donde te ha dicho que no entiende nada, se acerca silenciosamente para pedirte una opinión sobre algo aparentemente trivial. Está en la forma en que todavía, inconscientemente, busca tu mirada de aprobación después de un logro, aunque inmediatamente finja indiferencia. Está en cómo sigue utilizando frases tuyas, gestos tuyos, valores tuyos, incluso mientras declara que quiere ser completamente diferente. La contradicción no es un error del sistema, es el sistema mismo funcionando perfectamente. Tu hijo está realizando un acto de equilibrismo entre dos necesidades igualmente poderosas: la necesidad de separarse para encontrarse y la necesidad de seguir conectado a sus raíces. Y en ese acto imposible, te está pidiendo que seas su red de seguridad invisible, presente pero no invasiva, disponible pero no impositiva. Lo que muchos padres no comprenden es que esta prueba silenciosa no es sobre ellos, aunque la sientan como un ataque personal, como una desvalorización de todo lo que han entregado. No es sobre tu valía como padre o madre. No es un referéndum sobre tus métodos de crianza o tus decisiones pasadas. Es sobre el viaje mitológico que todo ser humano debe emprender para convertirse en sí mismo. Joseph Campbell lo llamó el viaje del héroe. Y en todas las culturas, en todos los mitos fundacionales, ese viaje comienza con una separación de lo conocido, con un abandono temporal del hogar. Tu hijo está respondiendo a un llamado ancestral inscrito en su ADN psíquico, un impulso que lo empuja a adentrarse en territorios desconocidos para descubrir de qué está hecho realmente. Y en ese viaje, lo que busca no es librarse de ti, sino descubrir que el vínculo que los une es lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia, lo suficientemente flexible como para permitir el crecimiento, lo suficientemente profundo como para trascender las formas cambiantes. Los sueños recurrentes que tienes sobre tu hijo perdiéndose en un bosque, cayendo en un abismo, o simplemente alejándose sin mirar atrás, no son meras expresiones de tu ansiedad. Son la forma en que tu inconsciente procesa esta transición, este cambio de paradigma en la relación. Jung descubrió que estos sueños son universales. Aparecen en padres de todas las culturas, de todas las épocas. Son parte de nuestro inconsciente colectivo, esa biblioteca compartida de símbolos y arquetipos que nos conecta como especie. Y lo fascinante es que tu hijo está teniendo sueños complementarios. Sueña que vuela pero siente miedo, que cruza océanos pero añora la orilla, que conquista montañas pero desde la cima mira hacia el valle donde comenzó su viaje. Ambos están procesando, desde orillas opuestas, la misma transformación fundamental. Lo que tú vives como pérdida, él lo vive como conquista mezclada con terror. Lo que tú sientes como rechazo, él lo experimenta como necesidad dolorosa. Están viviendo el mismo proceso desde perspectivas aparentemente irreconciliables. Y sin embargo, profundamente conectadas. ¿Te has preguntado por qué algunos padres logran mantener relaciones profundas y significativas con sus hijos adultos,
mientras otros se convierten en extraños que apenas intercambian trivialidades en reuniones familiares obligatorias? La diferencia no está en cuánto amor sintieron, no está en los recursos que proporcionaron ni en las oportunidades que ofrecieron. La diferencia está en cómo navegaron este momento crucial, esta prueba silenciosa que Jung identificó como determinante. Aquellos que interpretaron el alejamiento como abandono, que respondieron al rechazo con resentimiento o con control desesperado, establecieron un patrón que se solidificaría con el tiempo. Aquellos que pudieron tolerar el dolor de no ser necesitados como antes, que encontraron la fortaleza para permanecer disponibles sin imponerse, que respetaron el proceso de individuación sin tomarlo como algo personal, descubrieron que al otro lado de esta transición les esperaba una relación más auténtica, más libre, más madura. No una relación basada en la necesidad sino en la elección consciente, no un vínculo de dependencia, sino uno de mutuo reconocimiento. En las noches cuando la ausencia de tu hijo en casa se siente como un miembro fantasma, cuando el silencio parece amplificarse hasta volverse insoportable, cuando los recuerdos de su infancia te asaltan con una mezcla de dulzura y dolor que te deja sin aliento, recuerda esto. Lo que estás sintiendo no es el final, es el nacimiento doloroso de algo nuevo. Jung comparaba este proceso con la alquimia. Para que el oro emerja, la materia prima debe someterse al fuego, debe descomponerse, debe transformarse completamente. Tu relación con tu hijo está en ese crisol alquímico, sometiéndose a temperaturas imposibles, desintegrándose en sus componentes básicos para poder recomponerse en una forma superior, más resistente, más flexible, más valiosa. Pero el proceso no es automático, ni está garantizado. Requiere de ti una cualidad que pocas veces se menciona cuando se habla de crianza. La capacidad para morir simbólicamente como el padre o madre que fuiste, para renacer como el padre o madre que tu hijo adulto necesita ahora. El silencio repentino, de quien antes compartía contigo cada detalle de su día. El rechazo a tu consejo de quien antes buscaba tu opinión sobre todo. La indiferencia aparente de quien reaccionaba intensamente a tu aprobación o desaprobación. Estas son las señales que confunden a la mayoría de los padres. Responden intensificando sus esfuerzos, intentando recapturar lo que fue, persiguiendo fantasmas de una relación que ya no existe ni puede existir. Y en ese intento desesperado, en esa negativa a aceptar la transformación inevitable, pierden la oportunidad de construir lo nuevo. Tu hijo no quiere que desaparezcas de su vida. Quiere que aparezcas de una forma diferente. No quiere que dejes de amarlo. Quiere que lo ames sin poseerlo. No quiere que dejes de protegerlo. Quiere que confíes en su capacidad para protegerse, a sí mismo, sabiendo que puede regresar a ti cuando realmente lo necesite. No quiere ser liberado de ti. Quiere ser liberado por ti, con tu bendición, con tu confianza, con la seguridad de que este alejamiento no es una traición sino parte del plan cósmico que nos une y nos separa en ciclos perfectos de acercamiento y distancia.